Mi nombre es Mercy de Irazábal, creadora de todo el contenido que ustedes consiguen aquí en el canal de Vimes Live. Les doy una cordial bienvenida. Desde hace rato estábamos sabrosísimo conversando con ustedes, hablando un poquito acerca de todas esas cosas maravillosas que ustedes hacen para estar aquí y nos encanta activarnos desde antes de que comience la clase por el chat. También estamos muy contentos por otra razón, porque inició el grupo 4 la semana pasada y hoy es su primera clase en vivo. La primera clase en vivo para el grupo 4. Aquí tenemos los 4 grupos presentes en la clase de hoy, porque quien llega a Vimes Live sabe que luego vienen clases que van a seguir ayudándolos en el crecimiento y en su desarrollo personal. Por lo tanto, estamos aquí con todos los grupos que, aunque ya el grupo 1 se les entregó su certificación, se graduaron, estamos felices por eso y tuvimos una clase hermosa el día sábado con ellos. Entonces aquí estamos todos para seguir aprendiendo. Bienvenidos todos nuevamente. Está de más decirles que el chat es de ustedes. El chat que ustedes ven aquí abajo durante el programa es para que lo utilicemos. ¿Qué tienes que hacer para poder utilizarlo? Estar suscrito al canal. Eso es clave. No es cosa mía, es cosa de YouTube, que para que tú puedas comentar tienes que estar suscrito al canal. Un minuto después de que te suscribas ya puedes hacer los comentarios, ¿ok? Puedes plantear tus preguntas o dar tus comentarios acerca del material. Y comencemos con una pregunta interesantísima en el tema que nos trajo hoy. Dime si tú sabías que el cerebro puede cambiar y crecer a lo largo de la vida. Comenta, por favor, si sabías eso. ¿Habías escuchado de la neuroplasticidad? A veces decimos neuroplasticidad cerebral. Lo que pasa es que cuando se habla de neuro y se refiere a neurona, pues muchos prefieren obviar la palabra cerebral, pero sí podemos utilizar la palabra neuroplasticidad cerebral. Mientras ustedes me comentan, mientras les doy tiempo a que me digan si ya habían escuchado de la neuroplasticidad y si ustedes sabían eso, que su cerebro puede cambiar y crecer a lo largo de toda la vida. No es hasta cierto punto, toda la vida. ¿De qué depende? De eso es que vamos a hablar hoy. Vamos a descubrir cómo puedes aprovechar ese superpoder. Imagínate que nuestro cerebrito puede seguir absorbiendo conocimiento y haciendo posible que crezcan las neuronas, que se alimenten, que aparezcan nuevas. Y podemos inclusive proponernos a desnutrir las que no nos sirven. Qué bello, ¿verdad? En realidad, ese superpoder nos ayuda a transformar emociones y hábitos. Cambiar rutas neuronales es posible gracias a ese proceso llamado neuroplasticidad. Y para que esta funcione, la repetición, mis amores, es clave. Por eso es que hoy vamos a hablar muchísimo de la repetición, porque hay muchas terapias, hay muchos cursos que nos enseñan técnicas. De hecho, yo he hecho muchísimo de esos cursos, mi esposo también, los, los que componen el grupo de terapeutas y coach, inclusive psicólogos aquí en Vimes Live, han hecho muchísimos cursos para prepararse. Y sabemos que es importantísimo que para que el cerebro funcione de la mejor manera, haya repetición. Vamos a ver hoy por qué eso es así. Y es que nuestro cerebro tiene más de 86.000 millones de neuronas listas para adaptarse a nuevas experiencias, pero necesitan entrenamiento. O cuando yo hablo de 86.000 millones de neuronas listas, recuerdo la serie que estamos ahorita compartiendo con ustedes que se llama Nuestro insólito universo craneal. Si no lo han visto, les invito a que vayan a la playlist del canal de Vimes Live y busquen allí la serie del insólito universo craneal, porque ese es el propósito de esa serie, activar esas 86.000 millones de neuronas.
activarlas hacia el lado positivo. Y aquí hay dos conceptos que queremos entender bien desde ya, ¿ok? Primero que son las rutas neuronales, porque uno habla aquí mucho de rutas neuronales y muchas personas dicen, pero ¿qué será eso? Porque como no damos clases de biología aquí, ¿verdad? Ni de neurociencia, estamos transformando estos conceptos en conceptos fáciles de entender para todos. Las rutas neuronales son caminos en tu cerebro que se forman cuando aprendes algo nuevo o repites una acción o un pensamiento. Es como, siempre se ha hecho esta comparación. Yo de hecho aquí en Vimes esa es la que uso porque me parece que crea una imagen en nuestro cerebro difícil de olvidar después. Es como un caminito o un sendero en el bosque o en la montañita que cuanto más lo recorres, más marcado se vuelve. Y luego las personas que van a pasar por allí y quieren acortar camino para llegar rápido, a cierto punto saben, este es el caminito que nos lleva, el más cortito, y ya está bien marcado. ¿Vale? Entonces, eso es una ruta neuronal. Ese camino, pero es en tu cerebro que se forma cuando aprendes algo nuevo y cuando repites, aquí ya empezamos a hablar de la repetición, repites una acción o un pensamiento por medio de la lectura, por medio de accionarte, entonces ese camino se marca más. Voy a colocar un ejemplo porque ustedes saben que con los ejemplos es que aprendemos muchísimo. Cuando aprendimos a cepillarnos los dientes, ¿qué edad teníamos? Cuando nos enseñó mamá o papá o ambos a cepillarnos los dientes. Al principio necesitamos concentrarnos inclusive hasta que nos tomaran la mano y nos dijeran cómo hacerlo de la manera correcta. El cerebro fue grabando ese movimiento, inclusive fue grabando información de por qué había que hacerlo, porque mientras nos enseñaron seguro nos decían con un cuento, con una leyenda, con algo ilustrativo para que como niños nos gustara cepillarnos los dientes y tomáramos esto como hábito. Con el tiempo, la repetición crea rutas neuronales que automatizaron esa tarea. Ahora lo hacemos sin pensar. Y es que ni siquiera nos atrevemos a salir sin darnos un buen mantenimiento bucal en los dientes, ¿verdad? Antes de salir, porque el cerebro ha optimizado todos los recursos, todos los atajos que tienen que ver con la repetición de cepillar los dientes. Y es un ejemplo perfecto de cómo las rutas neuronales convierten hábitos en rutinas automáticas. Y es que si aprendimos a hacernos un mal cepillado, de todas maneras lo hacemos mal. Y es probable que cuando vamos al odontólogo nos digan, mira, la base de los dientes está desgastada porque no te cepillas bien. Estás haciendo este movimiento y este movimiento te está dañando la base de los dientes. Tienes que hacerlo así y así. ¿Y qué pasa con ese camino que tenemos bien marcado de hacer esto? ¡Wow! Qué difícil ahora es hacerlo así, ¿verdad? Ahora tenemos que eliminar ese camino e irnos por el correcto, el cepillado correcto, porque quizás teníamos 40 años o más haciéndolo mal, pero se creó ese hábito. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer y entender a partir de hoy? Que cuando queremos ahora cambiar un hábito por otro, requerimos comenzar como ese niño o como cuando éramos niños que papá y mamá nos explicaron, pero ahora haciéndolo de manera diferente porque la manera como lo hicimos estamos descubriendo que no funcionó. Y estamos en automático, lo hacemos en automático. Igual ocurre con las experiencias pasadas, incluso con las experiencias negativas. Crearon rutas neuronales que pueden seguir activándose aunque ya no sean útiles, como el mal cepillado de los dientes. Esto solo para colocarles un ejemplo. Mañana cuando se estén cepillando se van a acordar de la ruta neuronal que tienen ustedes acerca de el cepillado. Y antes de hablarles del segundo concepto que tenemos que conocer hoy, voy a leer sus comentarios, porque ya estoy viendo aquí, bajé la mirada y vi que tengo varios comentarios de parte de ustedes. Dice aquí, ok, ahora ya entiendo y es muy importante porque eso nos ayuda a crear hábitos. Ok, estoy empezando de abajo hacia arriba.
No lo sabía, al contrario, creí que al pasar los años se reducía. Qué bueno saber eso. Pues sí, Elizabeth, muchos pensamos eso por lo que siempre se habla de la vejez, como que va acabando con la formación de nuevas neuronas, que el cerebro se va envejeciendo, todo lo demás. De eso vamos a hablar hoy. Gracias por tu comentario. Dicen por aquí, a desnutrir las que no sirven. Wow, así es, excelente. No es vano, la repetición es la madre de la retención, así que repetir es fundamental para cambiar hábitos erróneos. Muy bien. Sí sé de la neuroplasticidad, maravilloso. Podemos cambiar las rutas neuronales, los pensamientos, ser felices de verdad. Excelente comentario, Darkis. Dice aquí, en realidad estaba en cero sobre ese tema. Es muy importante saber y aprender cada día más. Qué bueno, Arlet, me encanta que hagas este comentario, mi amor, porque en la T5P esta terapia, esta técnica que ustedes están aprendiendo es tan completa que noten los temas profundos que abarcan, entonces aquí los transformamos en temas más dóciles, atractivos para ustedes, para que cuando ustedes en el día a día estén accionados, entiendan por qué están accionados de X o Y manera y qué es lo que requerimos cambiar todos, porque estamos todos en un proceso. Gracias por tu comentario, mi amor, excelente. Dice aquí, sí, sí sabía de la neuroplasticidad. Pensaba solo que era crear nuevas rutas neuronales, pero no sabía que el cerebro sigue creciendo y que se podría desnutrir otras neuronas. Crece en ese sentido, en el sentido de que crea nuevas rutas neuronales. Excelentes comentarios, mis amores, muy bien. Por aquí sigue diciendo, sí lo había escuchado y es muy intenso el tema. Es verdad, Nélida, esto es un tema que es para muchísimos programas. Por eso aquí es que las clases van en 1A, 1B, 1C, 1D. Esta es la clase 1D, que habla acerca de estos temas de cambiar rutas neuronales. Muy bien, había leído algo sobre la neuroplasticidad en el posparto o mastresencia. Muy bien, excelente, Viviana. No sabía que el cerebro puede crecer, pero sí había escuchado de la neuroplasticidad. Muy bien. Recuerden que cuando hablamos de que seguimos creciendo a nivel cerebral, no es que estamos hablando que la masa del cerebro va a crecer, sino que las funciones del cerebro siguen en actividad, ¿ok? Las fortalecemos. Hoy vamos a aprender cómo. Y las neuronas siguen multiplicándose. Eso no depende de la edad, depende de nosotros y también vamos a aprender cómo. De hecho, en cursos posteriores a este, en el curso que habla de los neurotransmisores, vamos a aprender qué alimentos son los que van directo al cerebro para que las dendritas de las neuronas sigan uniéndose y teniendo contacto unas con otras. Hay alimentos específicos que debemos consumir. ¿Ok? Así que como dijo por allí una de las muchachas, es un tema larguísimo. Podríamos pasar clases y clases hablando de la neuroplasticidad. Muy bien, vamos a ver el segundo punto. ¿Qué es neuroplasticidad? Ya hablamos que son las rutas. Ahora vamos a ver qué es la neuroplasticidad. Es un superpoder que tiene el cerebro, amores. Es la capacidad del cerebro para reorganizarse, creando esas nuevas rutas, esas nuevas conexiones. Entonces, es como que está en pleno desarrollo el cerebro. Siempre puede estar en pleno desarrollo. Depende de nosotros. Qué maravilla, ¿verdad? Hay una importancia detrás de este concepto tan sencillo, una importancia emocional y física y por eso la tratamos aquí en Vimes Life, porque este proceso permite superar patrones emocionales que podrían enfermarnos como estrés, ansiedad o hábitos poco saludables en todo aspecto de la vida. Y también beneficia al cuerpo ayudando a mejorar movimientos y reacciones físicas. Así que todo lo que tú haces durante el día, desde la acción de llevarte un bocado a tu cuerpo, la acción que haces de beber agua,
de hacer ejercicio o de gestionar el estrés, el miedo, entre otras emociones, todo parte de aquí. Pero ¿quién controla esto? ¿Esto te controla a ti o tú controlas la neuroplasticidad? Y esto de hablar de mejorar movimientos y reacciones físicas, también podemos colocar un ejemplo porque ahorita es algo que se está viendo mucho, ¿no? Los, antes se le llamaba accidentes cerebrovasculares, ahora se le llama enfermedad cerebrovascular, según lo último que me han dicho los médicos, los que están en este ámbito. Se llama SB ahora, no ACV. Aquí en Brasil, en portugués, es ABC. Con terapia física constante, un paciente de este tipo de accidentes puede volver a caminar o usar una mano afectada gracias a la repetición de ejercicios que crea nuevas rutas neuronales y que cambia estas nuevas rutas neuronales y las alimenta por las que se dañaron, que ahora hacen que se impida el movimiento. Otro caso es el de personas con miedo a volar, por ejemplo. Vamos a poner eso como ejemplo. Aquí yo estoy rodeada ahorita en el verano de muchos deportes donde la gente se monta en cualquier tipo de aparatos para volar sobre el mar. Mediante exposiciones graduadas como visualizar vuelos o simular estar volando, entrenan el cerebro de estas personas para que respondan con calma, debilitando el miedo original. Entonces, esto es una muestra de cómo la neuroplasticidad cerebral o neuroplasticidad hace posible que se creen estas nuevas rutas, ¿verdad? Para activarnos en positivo. ¿Por qué estamos hablando tanto de la repetición? ¿Por qué es clave la repetición en este proceso? Vamos a hablar de la base científica porque nos interesa muchísimo eso. Cuando nosotros tenemos una base científica, eso nos refuerza y nos dice sí, hay que hacerlo. Porque si no, lo vemos como un decir de alguien, un cuento que están echando o un invento. Pero lo que estamos hablando hoy tiene base científica y es importante que lo conozcamos. Cada vez que tú repites un pensamiento, una emoción o una acción, refuerzas las conexiones entre las neuronas asociadas a ese patrón. Por ejemplo, la repetición es como cuando nosotros decimos vamos a regar las maticas porque están secas, no están dando hojitas nuevas. Si tú no las cuidas y no las riegas constantemente, va a morir pronto, pero de lo contrario, si tú estás atento inclusive de cambiarle el abono y darle el riego correcto, crece fuerte y saludable la planta. De la misma forma, practicar un hábito o pensamiento refuerza esas rutas neuronales. No hay otra manera conocida hasta los momentos para reforzarlas. Y lo vemos en el caso de los deportistas también. Cuanto más entrena un deportista un movimiento, más fácil y de manera más automática va a salirle, porque el cerebro riega esa conexión neuronal. Cuando vemos a esos futbolistas que le dan con tanta agilidad a un balón, ¿verdad? Y la pasan y la colocan exactamente en los pies del otro jugador que la está esperando, eso no ha sido casualidad ni nació así tampoco. Lleva horas de entrenamiento solo por colocar un deporte que también veo aquí todos los días en la playa, que es el fútbol. Aquí hay un error común, amores, es esperar cambios inmediatos. Mucha gente entra a este curso de la T5P o pide cita aquí en Vimes para su asunto que quiere arreglar emocional o físico y espera que en una cita se le acomode el mundo. Sería como pretender ir al odontólogo una vez al año y salir como nuevos y que nos diga no tiene que venir más. Sería maravilloso. A mí no me ha ocurrido nunca, ¿no? Porque nada más el tema de el chequeo, la limpieza, cualquier calcita que haya que hacerle un mantenimiento, la limpieza, mínimo son 2 o 3 citas, mínimo, cuando nos hacemos el mantenimiento constante. Pero si hay que hacer un cambio más profundo en la odontología, puede ser que inclusive todo el mes tengas diferentes citas.
Entonces no esperes cambios inmediatos en tu salud emocional y física cuando la estás tratando a nivel emocional. Y no esperes un cambio inmediato cuando de cambiar rutas neuronales se trata. Eso podría desmotivarnos, no ver esos cambios inmediatos que estamos esperando. La clave es la repetición constante, porque es el puente hacia la transformación. Entonces, siempre cuando ustedes se estén desanimando porque quisieran ver el cambio ya, repítanse. Esto es un proceso. Entonces requiero repetición constante. Eso los va a ayudar muchísimo para mantenerse. Y si no lo hice hoy, mañana lo retomo. ¿Ok? Eso es lo importante. Claro, no posterguen. No lo hago hoy, mañana, mañana, mañana y pasan muchas mañanas y no lo van a retomar. Pero ya les vamos a dar la clave por aquí para empezar a hacer ejercicios antes de terminar del curso, ¿verdad? De la T5P. Otro error sería pensar que la repetición por sí sola va a crear esas nuevas rutas y las va a fortalecer. Y es un error que cometen muchos cuando dicen, voy a escribir afirmaciones positivas porque a partir de hoy voy a cambiar. No es así, amores. La repetición por sí sola tampoco es suficiente. Se requiere, anoten esto o vuelvan a ver esta clase porque es clave para la transformación que ustedes van a hacer durante la T5P. La repetición requiere el conocimiento previo para que el cerebro entienda dos cosas importantes, el qué y el por qué de esa nueva conexión, de ese hábito nuevo que quieres crear, de esa nueva expresión que ahora quieres hablarte, de ese nuevo diálogo interno. El cerebro requiere el qué y el por qué lo estás haciendo. Si no les das esas dos respuestas antes de hacer la plana y repetirla 10 veces, no sirve la plana. Cuando tienes claridad sobre el propósito o la técnica detrás de lo que tú practicas, la repetición se vuelve efectiva. Y hay una razón para esto. Es porque el cerebro le va a dar significado a esa acción. Ah, ya entiendo por qué tengo que mover las manos girándolas antes de hacer el ejercicio. Si no lo hago, puedo tener un desgarramiento muscular. Entonces, antes de lanzarme al piso o de darle a un balón, primero hago este movimiento. El cerebro tiene ya el qué es lo que tengo que hacer y el por qué tengo que hacer. Cuando tú haces este movimiento reiteradamente antes de empezar a ejercitarte, ya después automáticamente vas por el camino hacia la cancha y ya vas haciendo así. Y no te has dado cuenta de que ya lo vas haciendo. Es porque ya el cerebro no solamente sabe que hay que repetir esto cada vez antes de empezar el deporte, sino que tiene la respuesta a esas dos preguntas. ¿Vale? Por ejemplo, si quieres incluir la respiración diafragmática, tema que todos ustedes, los que están acá presentes, ya manejan muy bien. Y tú quieres incluir esa respiración ahora en tu día a día, porque te diste cuenta, wow, yo respiraba, era de manera superficial, respiraba con la parte alta, pero ya aprendí que hay que hacerlo de manera abdominal. Muy bien. Primero necesitas saber cómo funciona, qué es el diafragma, porque hay que pasar el aire por allí, qué beneficios tiene. Solo así la repetición será consciente y productiva, en lugar de convertirse en un acto mecánico sin impacto real, porque entonces al poquito tiempo, ay, voy a seguir respirando, pero eso no me funcionó. La respiración en realidad, yo ya sé algo de la respiración, pero no, a mí no me funcionó eso. ¿Entienden? En la parte uno del guión de la técnica de 5 pasos, en la introducción de ese guión que todos estamos escribiendo, el grupo uno mañana, el grupo 4 perdón, mañana empieza a escribir la introducción, requerimos saber qué es cada hábito que se menciona en esa introducción y por qué lo requiere nuestro cuerpo. De allí que antes de aprender la técnica en sí,
Todos estamos llevando a cabo 60 retos que tienen que ver con hábitos nuevos, con rutas neuronales nuevas. En muchos casos se están creando desde cero esas rutas neuronales para luego alimentarlas o regarlas. Pero estamos aprendiendo, porque si no, mañana cuando empecemos a escribir, este es mi momento para relajarme, para respirar diafragmáticamente. Y no sé qué es respirar. Lo puedo repetir todos los días y copiar todos los días. Me puedo poner unos audífonos y escuchar esa expresión todos los días. Pero si no he entendido para qué sirve la respiración diafragmática, no vale. Por eso es que en la T5P tenemos incluidos 60 retos que crean las rutas neuronales. Con las clases creamos rutas neuronales, pero con la técnica alimentaremos esas rutas neuronales. Pero vamos a hacer un ejercicio porque la mayoría de ustedes están empezando con el guión de la T5P, otros van a empezarlo mañana, otros ya terminaron el curso y están aquí. Felicitaciones. Y este ejercicio les va a ser muy útil. Este ejercicio se llama Eva, el nombre de mujer, Eva. Eva, aquí estoy aprendiendo en portugués a pronunciar bien la V. V. La otra V es B. Esta es V. Entonces esta es Eva. Coloquen esa palabra en su agenda para que recuerden siempre este ejercicio. Eva. Crear rutas neuronales es importantísimo y este ejercicio nos va a ayudar a hacerlo. Selecciona un hábito o una emoción o una creencia limitante que quieras cambiar. Alguna de las tres. Un hábito, una emoción o una creencia limitante que quizás viene desde la infancia contigo, pero que ahora te has dado cuenta escuchando las clases de Vime, wow, quiero cambiar eso. Y anótalo por allí en la libretica. En los retos que ya has realizado, quizás algunas te han parecido, ay, esto de hacer una agenda, ay, qué difícil, no estoy acostumbrada a hacerlo. O ejercicio, cuando dicen, ¿para quién es difícil mantener una rutina de ejercicios? Yo levanto la mano. En este tiempo me ha costado un poquito más por los temas de clima, ¿no? Aquí donde vivo ahora, que hay diferentes estaciones. Entonces, cuando es la estación de invierno, que es lluvia constante, hacer el ejercicio aquí en casita ahora me está costando más. Cualquiera de esas cosas que ustedes vean que se les ha hecho difícil, escriban. ¿Cuál crees tú que requeriría más atención, más repetición en tu caso? Escríbela. También podría ser no solamente un hábito de los retos, podría ser también como esa creencia limitante que te estoy diciendo, o un hábito negativo. Por ejemplo, estoy acostumbrado a decir no soy suficiente, o ay, yo siempre estoy estresada. Si has descubierto que tienes ese tipo de pensamientos limitantes o de expresiones, también puedes escribirla. Y ahora en este momento define una afirmación o una acción positiva que reemplace esa que anotaste. Por ejemplo, en mi caso, y hoy tengo flojera de hacer ejercicio. ¿Qué podría yo escribir en este caso? El ejercicio me llena de energía. Cuando lo hago, me siento repotenciada, me siento saludable. O si es una expresión limitante como la que pusimos, no soy suficiente. Ahora anota, escribe, soy capaz de aprender lo que necesite. Si la expresión era como la otra que dije, ay, yo siempre estoy estresada, entonces puedes colocar, encuentro maneras de mantenerme tranquila
y en equilibrio. ¿Están entendiendo la actividad? Vamos a reemplazar una cosa por otra. ¿De qué se trata, Eva? E de escribir, V de visualizar y A de actuar. Entonces, primero, escribe, repite la nueva afirmación, escríbela. Y cuando tú estés por allí con un lápiz en la mano y te acuerdes de esa nueva afirmación, vuélvela a escribir. Pero mínimo tienes que escribirla una sola vez. Mínimo. Si la escribes más veces y haces una planita de 5 repeticiones, 10, excelente. Segundo, visualiza. Cierra los ojos, imagínate un escenario donde esa nueva creencia ya es real. Por ejemplo, hoy tengo muchísima flojera de hacer ejercicios. Entonces yo tengo afirmaciones positivas escritas en mi agenda. Es probable que me tope con esa de hacer ejercicios. Si no me topé hoy con ella y tengo mucha flojera, voy y lo escribo nuevamente o reviso en la agenda donde lo tengo escrito y lo leo en voz alta. Pero es bueno escribirlo ese mismo día que no quiero hacer ejercicio. Ahora cierro los ojos y visualizo cómo me voy a sentir cuando llegue de hacer ejercicio. Me veo haciendo ejercicio, quizás corriendo por la playa, haciendo mis estiramientos, levantando unas pesitas. Puedo inclusive visualizar cómo me sentí la vez anterior que lo hice. Y finalmente, actúa. Esta parte es clave. Da un pequeño paso que refuerce esta nueva creencia, este nuevo mandato que le estás dando al cerebro. Si es sobre confianza, por ejemplo, lo que escribiste, que te falta confianza en ti mismo o que eres tímido, introvertido, entonces hoy, ¿cómo actúo? Voy a salir allí al porche y voy a decirle un bon día a alguien que pase por allí. Buenos días, ¿cómo está vecina? Un pequeño paso, pero que me accionó con este cambio que quiero. ¿Qué pasa con esa ruta neuronal nueva que estás creando? Acabas de dar 3 pasos que la fortalecieron y que te están llevando en la dirección correcta. Escribe, visualiza y actúa. Eva, eso te va a ayudar muchísimo. Esto es un pequeño ejercicio, pero que lo puedes practicar. No te pongas a practicarlo con 10 cosas esta semana. Con una sola cosa, practícalo esta semana, hoy que está empezando lunes. Con una sola cosa. Hazlo durante los próximos 7 días. Y la próxima semana hazlo con otra cosa nueva. Recuerda que puede ser un hábito que quieres cambiar, una emoción que quieres cambiar y también podría ser con una creencia limitante que quieres cambiar. ¿Ok? Aquí el paso sería cómo mantener el cambio. Eso es importantísimo, pero antes de ver cómo mantener el cambio, voy a leer los comentarios de ustedes porque, ¿verdad? Les pedí que me dijeran cuál es esa ruta que quisieran cambiar. Vamos a ver qué me dijeron ustedes por aquí antes de la explicación que viene. Dice, con la técnica de los 5 pasos vamos a alimentar las rutas neuronales, ya lista para aprender. Maravilloso. Y ya lo están haciendo, ¿no, mis amores? Porque los que empezaron con los retos el lunes pasado ya llevan 7. El reto de hoy era el número 8. Ya allí están creando esas nuevas rutas. Ahora vamos a alimentarlas. Y con la técnica de 5 pasos vamos a hacer eso. Muy bien, mi amor. Me gustaron los ejemplos de los dientes y la de la respiración diafragmática para entender este majestuoso tema. Gracias, mi querida amiga Beira. Wow, no sé por dónde empezar. Algo sencillo, mi amor. Comienza con algo sencillo, con lo más fácil. Y les voy a decir por qué. Porque cuando nosotros éramos pequeñitas, pequeñitos y empezamos a escribir letras,
La mayoría de los niños empiezan por la I, un palito. Bueno, yo le enseñé así a mi hermano. Es un palito para animarlo, ¿no? Esa es la I. Yo le decía un palito y un puntito I. Porque si me ponía a enseñarle la A mayúscula o la A minúscula, ¿verdad? Que era un poquito más complicado. Y también muchas veces empezábamos por la O. Una pelotita, esa es la O. Empezamos por lo más fácil a enseñar a los niños. Y ellos empiezan a apasionarse cuando ya dicen y uno los aplaude, ya quieren ir por más. Entonces, mi recomendación, querida, es que empieces por algo sencillo, que hayas querido cambiar, pero que tú veas que tienes al alcance para comenzar y que sabes que en estos 7 días lo vas a poder empezar la nueva ruta neuronal y alimentarla. ¿Vale, amor? Disfrútalo, porque entonces el domingo vas a decir, wow, lo logré. No lo había hecho durante 6 días consecutivos y desde el lunes hasta el domingo, 6 días, qué rico. Lunes, mm, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 6 días. El domingo tendrá 6 días alimentando esa nueva ruta, querida. Dos tips maravillosos. ¿Qué hacer? ¿Por qué hacerlo? Así es, querida Joana. He visto las clases de este canal varias veces y cada vez entiendo o capto algo nuevo, como si no lo hubiese escuchado antes. Maravilloso, amor. Y esta clase es totalmente nueva para todos. ¿Ok? Em, Esto surgió, vamos a ver, por aquí dice, ahora me siento más consciente y capaz de hacer todo mejor. Y en la continuación dice, esto surgió a raíz de ver las clases de nuestro insólito universo craneal. Así es, son tantos los comentarios positivos que nos han mandado de esta serie que vamos a hacer un programa especial para decirlos de dónde, contarles de dónde surgió la idea y cómo los beneficia a ustedes y a la familia, aunque no hagan este tipo de cursos, ¿oyeron? Ustedes no se imaginan el impacto que puede crear esta serie pequeñita en tantas personas que conocemos. Por eso es que lo hacemos con tanto cariño, porque sabemos los beneficios, ¿vale? Y lo puede ver hasta un niño de 8 años, porque son historias. Estoy aquí para expandir mi cerebro y esas rutas neuronales con la ayuda de Beam Slide. Hay que repetir constantemente. Muy bien, mi querida Irene. Me cuesta ser compasiva conmigo. Seguiremos intentando. Ok, Viviana, entonces empieza por ahí, mi amor. Estaba diciendo, no sé por dónde empezar. Mira, ahí tienes la clave, preciosa. Por algo el cerebro te mandó esa información hoy. Bienvenida, mi querida amiga Vanessa. Qué bueno que estés aquí, mi amor. Dice, atenta a la clase, me encanta seguir aprendiendo con Vimes. Y a mí me encanta tenerte aquí, amor. Bella. Tairi Abadía. Buenas noches, la repetición hace la costumbre. Y por aquí dice otro comentario, es como una renovación constante que podemos controlar con la acción de cambiar hábitos y pensamientos a partir de la repetición. Creo que entendí, lo entendiste muy bien. Excelente, maravillosos sus comentarios. Entonces ya hicimos el ejercicio de Eva, lo aprendimos, se dieron cuenta que es sencillo. Son 3 pasitos que lo podemos hacer en cualquier lugar, en cualquier momento. Creo que lo que nos va a tomar un minutito de nuestro tiempo es, bueno, yo tengo así, les voy a dar esta idea a ver si les sirve. Este tipo de agenda me es práctica, esta es la que uso para corregir los guiones, para llevar al tan, estar al tanto de todo lo que ustedes hacen. Entonces, em, me gusta porque tiene un espacio aquí donde yo pongo el lápiz y yo la cargo en la cartera en todas partes. Yo estoy en el shopping, en el centro comercial, en cualquier parte que esté y me acuerdo de algo, me llega un mensajito de ustedes, cualquier cosita. Entonces tengo mi lapicito metido aquí, lo abro y escribo. Entonces les sugiero que tengan una libretita como esta con un lápiz a la mano con el fin de que ustedes puedan anotar algo que se les viene a la mente que quieren cambiar y que tienen flojera de hacerlo y escriban esa afirmación en ese momento. Cierran los ojos donde estén o así no sea cerrando los ojos, se concentran, ¿verdad? Después de escribir la afirmación, así estén en donde estén, no les va a tomar ni un minuto escribirlo.
Cierran los ojitos, se visualizan haciendo lo que no querían hacer, los resultados que van a tener y manos a la obra, nos activamos. Ya sabemos los tres pasos, pero ¿cómo mantener el cambio? Porque tampoco es que después de hacerlo durante 7 días el cambio es para toda la vida. No es así. Cepillarnos los dientes lo hemos hecho cuántas veces desde que nos enseñaron. Dios, les dejo eso de tarea. ¿Cuántas veces aproximadamente nos hemos cepillado los dientes? Para que ese hábito sea automático. Lo primero que tenemos que hacer para mantener el cambio, muchísima paciencia y constancia. Recuerda que cambiar rutas neuronales lleva tiempo, pero cada repetición cuenta. Eso es lo bueno, cada repetición suma. Cada repetición es una gotita de agua que va a llenar un vaso rápidamente. Segundo, se requiere apoyo visual. Usa recordatorios que pueden ser notas adhesivas, dibujos que hayas hecho tú, recordatorios o alarmas en el teléfono para practicar la repetición. Por ejemplo, me cuesta hacer ejercicio, voy a poner el recordatorio en el teléfono, hay aplicativos que te lo recuerdan, voy a poner una muñequita haciendo ejercicio eh, pegada en un imancito, quizás en un costadito de la nevera. Lo voy a colocar también quizás en una tarjetita bien bonita de una muñequita haciendo ejercicio o me compré una porcelanita o algo así que indique ejercitación y lo voy a poner en mi mesita de noche. ¿Ok? Ese es un apoyo visual, eso es importante. Y los que acostumbran a tener quizás carteleras informativas, o tableros informativos de corcho o pizarritas acrílicas, pueden también anotar allí. Refuerza, como tercer punto, refuerza con emociones positivas. ¿Cómo se hace eso? Asocia la práctica con emociones agradables, porque eso va a hacer que el cambio se acelere. El cerebro es así. De hecho, hablaba la clase pasada que los que aprenden un nuevo idioma, una de las prácticas que se hace durante la ejercitación de ese nuevo idioma es reírse mientras practican el nuevo idioma. Al cerebro le encanta eso, o escuchar música. Entonces, eh, tanto la risa de un chiste o de algo que se hace mezclado con el aprendizaje hace que la ruta neuronal se mantenga en el tiempo, porque está asociado con algo agradable o grato. ¿Ok? Y algo que les puede ayudar en este sentido es el cuarto paso, celebrar con los pequeñitos avances que ustedes tengan. Cada pequeño logro en la dirección de la nueva ruta neuronal es una señal de que las nuevas rutas se están formando. Y en eso, amores, tenemos que centrarnos y concentrarnos, porque, bueno, voy a hablar por mí, puede ser que desde su experiencia sea diferente. Y aún me ocurre, estoy trabajando en eso, mi esposo me ayuda. Tiendo a desanimarme a veces rápidamente de algo y yo sé por qué es que me ocurre, ¿ok? Ya lo tengo identificado. Pero tiende a ocurrirme que me desanimo de un hábito nuevo que esté creando, por más que vea que es súper positivo para mí, o también a veces tiendo a desanimarme si no veo los resultados en el momento que quiero. Entonces, mi esposo también sabemos por qué mi esposo es así, sí tiende a ser más animoso y a mantenerse en el tiempo, en un hábito, en una costumbre, en una novedad. ¿Ok? Entonces tenemos que concentrarnos en que en cada pequeño avance lo cerebremos para que esa ruta neuronal se refuerce y no olvidemos que sí se está formando una nueva ruta neuronal. ¿Vale? Ahora, ¿qué tiene que ver toda esta clase que estamos viendo hoy con la técnica de 5 pasos para optimizar la salud? Porque era importante que habláramos de la neuroplasticidad hoy. Todos los que están haciendo el curso saben que estamos elaborando un guión escrito que contiene 5 pasos específicos.
Todos los que estamos presentes aquí, todos, debimos ver ya la clase 1B y 1C, especialmente el grupo 4, que es el que está viendo su primera clase en vivo. Yo les pasé los enlaces por WhatsApp de la clase 1B y 1C y les dije que la vieran antes de hoy lunes, porque ya mañana entramos con todo en el guión. Entonces ustedes ya debieron haber visto esas dos clases, 1B y 1C. Si no las has visto, no te angusties, no digas ahora qué voy a hacer. No, no, no. Tranquilo, tranquila. Mañana ves la 1B y pasado mañana ves la 1C, pero coloca el recordatorio en el celular para que no se te olvide y no lo pospongas. Porque si no las ves, no vas a entender el proceso que viene mañana. ¿Vale, mis amores? Y pueden ingresar a los enlaces de estas dos clases en la descripción de esta clase, que lo vamos a colocar para que ustedes vayan facilito a la clase 1B y 1C. ¿Ok? Si no, vayan a la playlist. Yo les estoy diciendo a todos, acostúmbrense a usar la playlist, van al canal de Vimes Live y allí en un cinto dice playlist, le dan a playlist y les va a abrir toda la lista de programas. Y allí está Masterclass, lista de Masterclass. Y van a la 1B y a la 1C y la B. ¿Ok? Allí encuentran todas las clases de este curso gratuito en orden. O sea que otra persona que no esté en WhatsApp, claro, no va a recibir certificación, ni va a saber cómo hacer el guión, que es el curso gratuito de la T5P, pero tiene las clases aquí en YouTube y va a disfrutarlas. ¿Ok? En esos dos videos, en esas dos masterclass, aprendimos que durante el curso vamos a hacer el guión con 5 pasos. Paso 1, introducción. La introducción en el guión habla de los cuidados básicos de la salud y ya los estamos haciendo estamos creando la ruta neuronal con los retos. Paso 2, solución emocional a un síntoma o enfermedad. En el paso 2 les hacemos disponibles el diccionario de los síntomas. En ese paso 2 ustedes van a conseguir la solución emocional a la enfermedad que están tratando con un profesional de la salud o a un síntoma emocional como estrés, depresión, miedo que quieren tratar. Paso 3, el perdón. Vamos a ver en varias clases la importancia del perdón y vamos a hacer inclusive terapia en las clases en vivo. Paso 4, nuestro papel en la familia, nuestro rol correcto en la familia que es funcional. También vamos a ver una serie de clases para entender esto. Y el paso 5, un diálogo interno potenciador. Allí están, el guión está dividido en estos 5 pasos. Todo el guión se escribe a puño y letra y se escribe al mismo tiempo en mensajes porque yo les voy a corregir el guión. Entonces ustedes lo van a tener escrito a puño y letra en su agenda terapéutica, pero también lo van a tener escrito en su telefonito. ¿Oyeron? Al menos va a quedar allí en el chat que tienen a nivel personal con su instructora o en el chat que ustedes usen para eso. Estos 5 pasos son escritos con un solo propósito. Me gustaría que ustedes me dijeran con qué propósito escribimos estos 5 pasos de la técnica de 5 pasos. ¿Por qué se escriben estos 5 pasos en un guión? Vamos a ver quién es el primer alumno o alumna que me dice en pocas palabras, según esta clase que vimos hoy, ¿para qué se escribe el guión de la T5P? Espero su respuesta. Vamos a ver qué participante entiende con qué propósito se escriben los 5 pasos en el guión de la T5P.
Vamos a ver quién es el que me va a explicar. Aquí está la primera respuesta para optimizar la salud, 20 puntos. Vamos a ver quién me dice crear nuevas rutas neuronales positivas. Dos respuestas correctas. Cuando ustedes crean nuevas rutas neuronales positivas, optimizamos la salud. Excelente. Para visualizar y repetir. Maravillosa respuesta. Wow, esta gente está pila, esta gente sabe qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Porque lo que no se escribe es fácil de olvidar. Excelente, Bélgica. Miren, hacemos muchos cursos. Esto que dice Bélgica le da un toque muy bueno a esto. Hacemos tantos cursos para mejorar nuestra salud, y decimos, no, yo hice un curso de reprogramación, hice un curso de constelaciones familiares, hice un curso de neurociencia, buenísimo. Ajá, ¿y qué estás haciendo? ¿Qué estás llevando a la práctica de eso? Eh, ¿Qué haces todos los días en pro a ese curso? Pues no, yo tengo ahí las notas, yo tengo las guías, me mandaron los PDF y bueno, está buenísimo y lo entendí. Ajá, pero la práctica. Esa es la diferencia de estar aquí en Vimes Live, mis amores. No desmeritamos los cursos que hemos hecho, pero es que aquí aprendemos cómo utilizar esos cursos, amores. Todo eso que ustedes han estudiado, todos esos cursos que ustedes han hecho, aquí en Vimes Live les enseñamos a que sirvan. Por eso es que lo que dice Bélgica es real. Lo que no se escribe es fácil de olvidar y lo que se olvida no se practica nunca jamás en la vida. Entonces, el guión de la T5P se escribe porque nos va a ayudar a mantener fresca la información en la mente para aplicar a Eva. Excelente, Yélica, maravilloso, para tener una mejor orientación, para la sanación, maravilloso, ustedes lo están entendiendo. Dice, para que la repetición nos ayude a crear nuevas rutas neuronales y hacerlas más fuertes. Excelente, entendieron el punto. Bueno, aquí hay una cantidad de mensajes que podría durar unos cuantos minutos en eso. Maravilloso, entendieron el punto, mis amores. Al final del curso, eso que nosotros escribimos en el guión, lo vamos a grabar. Les comento aquí un cuento, no se lo digan a nadie. La gente del grupo 1 ya está grabando su audio y ya algunos lo están escuchando. Es importantísimo que no solamente hagamos el guión, sino que después lo grabemos para con audífonos escucharlo. Y vamos por pasos, pero es importante que ustedes entiendan esto desde el inicio para que no pierdan el ánimo, porque hasta ahora algunos están empezando, otros llevan el guión por la mitad, otros ya están finalizando el grupo 3, ya también están la mayoría finalizando su guión. Entonces eso es maravilloso porque no es algo que hicimos como por hacer un curso. Y era un curso gratuito y ay, qué chévere, estuve ahí. Y sí, yo comenté en todos los retos y comenté, no, 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 para recibir la certificación hay que terminar el guión escrito. Y para ustedes comprometerse con ustedes mismos y cumplir con ustedes mismos, lo graban y lo escuchan como les vamos a enseñar a hacerlo. Por eso es tan importante escribir el guión, por lo que ustedes ya dijeron, grabarlo y escucharlo. Eso hará posible que las rutas se fortalezcan, como están escribiendo ustedes allí. Y estaremos debilitando, desnutriendo esas antiguas rutas neuronales que nos enfermaron. Y cuando ustedes vean la parte 2 del guión, que es la causa emocional de la enfermedad, se van a dar cuenta porque es importante. Ay, ya entiendo con razón que yo me enfermé así del estómago. Entonces ahora estamos escribiendo eso en positivo y creando nuevas rutas para eliminar ese caminito viejo que se llene de monte. Ya no lo vamos a utilizar más. Vamos a empezar el nuevo caminito y vamos a pasar por ahí todos los días escuchando el audio. Miren, la próxima clase va a estar demasiado importante porque
Vamos a hablar de si existe otra técnica conocida por la ciencia que nos ayude a lograr cambios en nuestra vida como este que les estoy describiendo. Si hay otras técnicas que se conozcan a nivel científico para crear nuevas rutas neuronales. Y vamos a hablar de cuáles son, si están a nuestro alcance y si las usamos aquí en Beam Live. ¿Ok? Eso va a estar bien bueno. También hablaremos de por qué no basta con solo escribir y repetir como si fueran planas o copias. A mí me gustó muchísimo que en estos días vi a una consultante. Hace 2 semanas me dijo ella esa expresión y me gustó, porque parece que me hubiera escuchado yo cuando empecé en este mundo de las terapias. Ella me dice, es que a mí no me gusta escribir esas afirmaciones positivas como planas, porque ni yo me las creo. Me pareció como si me estuviera escuchando yo hace 10 años. Y es verdad, a veces nos dicen, escribe afirmaciones positivas y repítelas y léelas. Vamos a ver en esa clase también que no basta con escribir y repetir como si fueran planas o copias. Vamos a entender qué es lo que se requiere en sí. Espero que esta clase les haya gustado tanto como me gustó a mí, porque la disfruté un montón. Sus comentarios hacen de estas clases algo maravilloso. Suscríbete al canal para que la próxima vez que ingreses a la clase puedas comentar como lo hicieron tus compañeros, tus compañeras, y de esa manera estés súper activo en la clase. Y dale a la campanita también del canal de Vime. ¿Por qué? Amores, porque cada vez que haya un estreno de Insólito Universo Craneal o de cualquiera de los programas que estamos compartiendo, de las masterclass, entonces les va a llegar una notificación y ustedes van a saber, oh, algo nuevo tiene Vimes Live, no me lo voy a perder y voy a compartirlo con la familia y con los amigos, ¿ok? Y además, comparte, comparte esta información, porque el curso, ustedes no pagaron dinero para hacer el curso. Ya el primer grupo recibió su certificación, no les cobramos por certificado. O sea, lo que pasa es que casi siempre, y yo les aclaro esto porque casi siempre uno espera, ¿qué habrá detrás de esto? ¿Qué miran a pedir al final del curso? Seguro que para darme el certificado me van a decir, son tantos dólares. No, tranquilos, ya el grupo uno recibió la certificación y no les pedimos dólares por la certificación, ¿ok? Entonces, ustedes no pagaron por el curso ni por la certificación que recibieron en esta oportunidad en el curso de 60 retos y de la T5P. Pero, ¿cuál es la manera de que tú demuestres que valoras lo que aprendiste? Haciéndote multiplicador de bienestar. No dejes que sea Mercy y el equipo Vimes los únicos que queremos impartir y compartir. Imparte y comparte tú. Paga el curso de esa manera y di, me lo gané. Porque invité y 100 personas de mis conocidos están ahora ahí en Vimes, se suscribieron y están aprendiendo algo que es de beneficio para ellos y para la familia. A veces no tenemos cómo pagarle una consulta a un amigo o a un familiar. ¿Cuánto no quisiéramos a veces poder tener aquí en Vimes el tiempo para atenderlos a todos gratuitamente en consultas? Pero no podemos porque necesitamos sufragar los gastos, ¿verdad? Pagar los gastos. Todo en este sistema se mueve con dinero. Si no, pasaríamos las consultas de manera gratuita, pero no podemos hacerlo. De hecho, este curso se da en paralelo mientras trabajamos, los del equipo Vimes trabajamos y el tiempo que le dedicamos a este curso gratuito lo damos desde nuestra abundancia. Una vez a mí alguien me dijo, Mercy, haz este curso que te va a ayudar. Y ahora, en este momento, ese regalo que me hicieron a mí se ha transformado en un regalo para cientos de ustedes. Entonces ustedes pueden hacer de este regalo algo que sea para cientos más. Por eso es que siempre les decimos al final de cada masterclass,
compartan, háganse multiplicadores de bienestar. Ustedes no le pueden pagar la consulta a un familiar o a un amigo, pero pueden compartirle esta información, ¿ok? Les va a ayudar muchísimo y quizás usted llegó aquí, tú llegaste aquí porque alguien te invitó, ¿ok? Y si les gustó esta información, un me gusta va a hacer que el algoritmo de YouTube diga, en Vimes Live está pasando algo bueno, están compartiendo cosas interesantes, así que vamos a enviar la publicidad de los programas de Vimes Live para que las personas de todo el planeta que hablen en español y en inglés se beneficien. ¿Ok? Un placer haber estado con ustedes. Disfruté un montón esta clase. Voy a leer los mensajes porque aquí estoy viendo que el teléfono se mueve y se mueve y se mueve. Voy a leer sus mensajes. Recuerden que de esa mensajería salen ideas para siguientes clases. Los queremos mucho. Disfruten el resto de la semana. Chao, chao. Feliz noche. Plenitud. Vimes Live. Emociones. Transformación. Serenidad. Vimes Live. Salud mental. Sanación emocional. Formación online. Crecimiento. Bienestar. Para Vimes Live, la salud mental y sanación emocional de las personas es muy importante. Por tal motivo, Vimes Live te presenta su nuevo programa de formación basado en la innovadora técnica de 5 pasos, que te capacitará como coach emocional en tan solo 5 meses. Tu mejor versión te espera. Por eso elige Vimes Live. Vimes Live. Seguimos avanzando y queremos hacerlo contigo.